Te damos la bienvenida a esta transmisión en línea de Torre Fuerte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Bienvenidos, familia Torre Fuerte. Vamos a tener un tiempo para alabar a nuestro Dios. Así que vamos a dar la bienvenida a la razón por la cual hacemos todo esto. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios. ¿Listos en casa? Prepárate. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Se abren las puertas, se abren las puertas, una alfombra roja está entrando el Rey de Gloria. Con gritos y palmas, con música y danza, cantamos hosana al Rey la alabanza. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Bienvenido. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Vamos, cántalo con nosotros. Se abren las puertas, una alfombra roja está entrando el Rey de Gloria. Con gritos y palmas, con música y danza, cantamos hosana al Rey la alabanza. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Ahora nosotros cantándolo. Poderoso, poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre, juntos, todos. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. David escribe en el Salmo número 30: has cambiado mi lamento en baile. Solamente nuestro Dios puede cambiar nuestra tristeza y convertirla en alegría. Muchas veces nosotros permitimos que el desánimo, la tristeza, el enojo y muchas otras cosas más invadan nuestras vidas. Y lo dejamos por años muchas veces. Creo que es tiempo que nosotros le podamos entregar eso a Dios para poder recibir su alegría, su gozo. Vamos a cantarlo.
tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Manos aquí. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
siempre. Todo lo haces nuevo, Señor. No hay nada que dejes a medias. Todo lo haces nuevo y yo te seguiré por siempre, Señor. Quiero ser obediente a ti, Señor. Quiero seguirte solo a ti, Señor. Pase lo que pase, no importa qué, voy a seguirte por siempre y siempre. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Muy buenos días, Iglesia Bíblica Torrefuerte. Si usted ya perdió la referencia de tiempo, le doy la noticia. Hoy es domingo 3 de mayo y estamos aquí para celebrar juntos este tiempo con el Señor. Mi oración es que este tiempo el Señor fortalezca sus vidas y a sus familias a lo largo de toda esta contingencia. Pasemos al tema. Una de las experiencias más importantes que deberíamos de considerar nosotros como cristianos es tener bien presente cuando nosotros fuimos alcanzados por el Señor. No sé si usted recuerda esa etapa o ese momento de cuando el Señor le alcanzó a usted. Es decir, ese momento de conversión, ese momento culminante en sus vidas. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió durante la conversión y qué sucedió posteriormente? Esto es lo que nosotros llamamos compartir tu testimonio. Es tener una idea clara de ese momento, cómo éramos, qué pasó en ese momento de la conversión y qué sucedió después. ¿Por qué es importante? Porque a través de esto es la idea de poder compartir con otras personas cómo fue nuestra experiencia a lo largo de ese tiempo. De esta manera nosotros compartimos a otras personas que en Cristo es posible cambiar, es posible ser diferente. Si usted nunca lo ha hecho, le invito a pensar en todo esto para compartirlo con otras personas. ¿Por qué menciono esto? Hoy, al reflexionar en la palabra del Señor, queremos hacerlo dando seguimiento a la serie que hemos llamado Cambios radicales, cambios radicales. Esas personas que eran de una forma antes y que después de tener un encuentro con el Señor llegaron a ser unas personas completamente diferentes. Una cosa eran antes y otra cosa llegaron a ser después. ¿Después de qué? De tener un encuentro con el Señor. El día de hoy tocaremos uno de los personajes más controversiales de los cuales la Escritura nos puede hacer referencia. Hoy hablaremos de un cambio radical en la vida del apóstol Pedro. Es una de las referencias más citadas en el Nuevo Testamento. De hecho, me costó trabajo organizar toda la información porque hay mucha información de Pedro en el Nuevo Testamento. Así es que fue bastante complejo. Pero bueno, vamos a hablar de algunos conceptos importantes de Pedro. Lo que podemos ver de Pedro es que encontramos en gran parte de su narración una persona llena de contrastes. ¿Por qué? Porque es una persona que va muy bien, de repente tiene unas respuestas espirituales impresionantes, increíbles, bien positivas, gente que jamás hubieras imaginado tiene estas respuestas a alguien como Pedro. Pedro es este personaje característico que hace unas respuestas increíbles al Señor, bien espirituales, y de repente, a veces en la misma narración, muchas veces solo 3, 4 versículos después, encontramos a un hombre
tremendamente carnal, un hombre que se va para el otro extremo, que comete los errores más radicales, que se va hacia las cosas más terribles. Así que este es Pedro, el personaje de grandes aciertos y el personaje de grandes controversias, de grandes errores. Vamos a ver 5 contrastes en la vida de Pedro, y en cada uno de estos contrastes quiero dejarle a usted una enseñanza del apóstol. Para los que les gusta tomar nota, les voy a pedir, coloque la palabra Pedro como un acróstico con cada una de las letras del apóstol. P-E-D-R-O. 5 principios que vamos a hablar de Pedro en cada uno de los contrastes. Pasemos al primer contraste. Cuando él va caminando sobre el mar. Usted conoce la escena en Mateo capítulo 14, verso 28 en adelante. Los discípulos se encuentran alrededor de las 3 de la mañana. Ellos están a medio del mar de Galilea, están en medio de un fuerte viento, grandes olas, y están en una situación muy complicada. Y en ese momento ven venir al Señor caminando sobre el agua. Y entonces Pedro, el arrebatado Pedro, ya sabemos, le dice a Jesús: si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y dice la Escritura que Pedro, al bajar de la barca, andaba sobre el agua, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Este es Pedro. Pedro es recordado como el único que caminó sobre el agua, que fue atrapado por el miedo al mirar el viento. Muchas veces tú y yo vemos problemas así de grandes. ¿Por qué? Porque hicimos exactamente lo mismo que Pedro. Dejamos de ver a Jesús y nos volteamos nuestra mirada para ver el viento, para ver las olas. ¿Dónde está enfocada tu mirada? Y esto nos da referencia a la primera enseñanza. La P de Pedro, de permanece en Dios. Esto nos da esta idea. ¿Qué es permanecer en Dios? Bueno, tal vez nosotros perdemos de vista muchas veces en las situaciones difíciles, en el viento fuerte, en las fuertes olas, esa vista sobre el Señor. Al empezarse a hundir, Pedro pierde la vista. Y entonces clama al Señor. Y esto es lo hermoso de la historia, que cuando él pide ayuda, el Señor estaba dispuesto para tomarle de la mano y levantarle. Si yo hubiera sido el Señor, a lo mejor lo hubiera dejado ahí en el agua, haciéndole buchitos así, y órale, para que aprenda a no quitar la vista de mí. Afortunadamente no era yo, era Jesús. Y Jesús fue por Pedro, inmediatamente lo levantó y le hace una pregunta: ¿por qué dudaste? Ahora, ¿de quién dudó Pedro? ¿De Jesús? Definitivamente no, porque Jesús no se estaba hundiendo. El que se estaba hundiendo era él. Entonces, él dudó de sí mismo. Dudó de aquella condición de poder permanecer fiel al Señor, de permanecer estable en el Señor, de permanecer con su vista al Señor. Así que la exhortación para usted y para mí, en esos momentos donde la situación se pone crítica, en esos momentos cuando hay una condición de adversidad, en esos momentos cuando las olas se ven altas, en ese momento cuando el viento es fuerte, no quites tus ojos del Señor, permanece en Dios. El Señor está listo para ayudarte, para rescatarte en el momento en el cual pedimos su ayuda. Ese Pedro que permanece en Dios dice en 1 de Pedro 2:5 que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y dice en el 2:9 que somos linaje escogido, nación santa. La P de permanece en Dios. Segundo contraste, cuando escucha al Señor. Poco antes de celebrar la Pascua, ya reunidos todos, estaban, dice el texto en Juan capítulo 13, que estaban a punto de celebrar la Cena del Señor. Y entonces, la Pascua en ese tiempo, la Cena del Señor fue instituida posteriormente. Entonces, el Señor Jesús dice que tomó un lebrillo y una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando llega Pedro, dice Pedro: no, Señor, a mí no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús se ve obligado a decirle: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo.
Ante esta amenaza, Pedro no tiene opción. Y entonces se va, pero ahora hasta el otro extremo. Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Ahora, un detalle muy importante en esta historia. Cuando Jesús llega a Pedro, le dice a Pedro, Pedro, tú no vas a entender lo que estoy haciendo ahorita, pero lo vas a entender después. Sin embargo, Pedro pasó por alto esta instrucción de Jesús. Pedro, no lo vas a entender. Confía en mí, Pedro. Escucha, vive la experiencia, aprende de la experiencia, Pedro. Sin embargo, Pedro se quedó a sí mismo en la escena misma y perdió una de las cosas más importantes, ¿sí? Ese momento donde Jesús quería enseñarle algo importante. Y en ocasiones así somos tú y yo. Nos la pasamos buscando las respuestas de cosas que no necesitamos y estamos perdiendo el enfoque de la enseñanza que el Señor quiere transmitirnos. Esto nos da referencia a la segunda enseñanza de Pedro, la letra E. La E de escucha a Dios. Escucha a Dios. Muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo en lo que le queremos decir al Señor y no escuchamos a Él. Y entonces, mientras estamos gritándole a Dios, báñame, 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 el Señor me dice, no es necesario que te bañe. Lo que necesitas es escucharme. Es escucharme. Cuando nosotros nos enfocamos demasiado en lo que queremos decirle a Dios, lo voy a decir con mucho respeto, es una forma de orgullo. ¿Por qué? Porque es más importante lo que yo tengo que decirle a Dios que lo que Él tiene que decirme a mí. Si usted y yo nos caemos en esta dinámica, estaremos perdiendo las más grandes oportunidades donde podemos aprender de nuestro Señor. Por eso es que promovemos que en la oración tengamos un tiempo para el silencio, donde escuchemos a Dios. Pero no solo eso, también tenemos que estar atentos a otros tiempos donde el Señor quiere hablarnos. Yo le invito a que le pregunte a Dios sobre cada situación de su vida que usted está enfrentando. Es claro que la palabra y el estudio de la palabra es la primera referencia sobre la cual el Señor nos va a hablar, pero no es la única. Hay toda una serie de gama de cosas donde el Señor nos va a hablar. El Pedro que escucha a Dios, en 2 de Pedro 1 dice lo siguiente, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Fíjate nada más, ahora sí escuchó esta voz enviada del cielo. Cuando estábamos con Él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ese es el Pedro que vivió el cambio. Permanece, escucha, tercer contraste. El tercer contraste, cuando es controlado por su carne. En el huerto de Getsemaní surgen dos experiencias, dos eventos cruciales para la vida de Pedro que quiero enfatizar. El primero es cuando toma aparte a Jacobo, a Juan y a él y les dice, acompáñenme por favor, ayúdenme a orar. Y ustedes conocen la historia. Mientras Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, mientras Él estaba postrado al Padre, pidiendo por ese momento, pidiendo para que la voluntad del Padre fuera sobre Él. Recientemente hablamos de esto en los pasados días cuando celebramos la cena, el Viernes Santo. Mientras Pedro estaba orando a Dios, Jesús estaba orando a Dios, dice Pedro, Jacobo y Juan estaban intercediendo por Él, pero se quedaron dormidos. Usted conoce la escena. Se quedaron dormidos, no una vez. Llegó el Señor, los despertó y les dice, ¿no puedes velar tan solo una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Pedro. Pero dice la narración bíblica que regresó una segunda vez y los volvió a encontrar dormidos. Y regresó una tercera vez y los volvió a encontrar dormidos. Porque dice el texto que sus ojos estaban cansados, cargados de sueño. Poco más noche, ese mismo día, llegan a apresar al Señor Jesús. Y en ese momento, dice la Escritura que Pedro saca una espada que tiene y va y agrede a un soldado. Hasta el libro de Juan nos dice que su nombre era Malco. Y algunos dicen, ¿y por qué le apuntó a la oreja? No, hermano, le apuntó a la cabeza, pero el soldado se alcanzó a mover y por eso le dio en la oreja, ¿no?
Dos expresiones de Pedro que nos hacen ver su naturaleza carnal, cuando es controlado por su propia carne, en la cual usted y yo podemos identificarnos. En la primera, cuando no somos capaces de dominar nuestro propio sueño, y en la segunda, cuando somos controlados o dominados por nuestra propia ira. Estas dos experiencias nos llevan al tercer aprendizaje de la vida de Pedro: dominio propio. La D de dominio propio. Este tercer contraste nos lleva a eso. Sea que seamos usted y yo muy arrebatados o aquellos que son dominados por su reactividad. Es decir, aquellos que tenían que hacer algo pero que no lo hacen cuando lo debieron de hacer. El dominio propio es importante y es parte del fruto del Espíritu Santo que usted y yo tendríamos que desarrollar. Le digo a usted, ¿a poco no se ha encontrado más de una ocasión reaccionando violentamente, ya sea con su propia espada o con esta espada, la que tiene detrás de sus dientes? Esa espada que es capaz de herir y lastimar, y usted sabe que lo ha hecho. Después se da cuenta que ya se equivocó, pero ya es demasiado tarde, ya lo dijo, ¿sí? Muchas veces estamos en esa condición, o tal vez estamos en el otro extremo, ¿no? Donde es caracterizado por la pasividad, lo que no hizo, lo que se le olvidó, lo que se esperaba de usted, y la justificación que tenemos es: estaba muy cansado, como estuvo Pedro cuando se le pidió que velara para orar. En ocasiones esto puede ser igual de dañino o todavía más. He estado tristemente en condiciones donde el divorcio es provocado por una persona que sencillamente no hizo nada, y la pasividad de la persona fue la forma de agresión que identificó la pareja, que le llevó a considerar la decisión. En otras palabras, sus derrotas espirituales son porque se quedó dormido espiritualmente, o porque está esperando tal vez que Jesús le despierte, o en el otro extremo, porque va demasiado rápido, deja que sus emociones le controlen y responde usted violentamente. El mismo Pedro, ese Pedro que aprendió dominio propio, nos dice en 1 de Pedro 4:7, una excelente exhortación. Tal vez ya la habrá escuchado antes de alguien. Dice, mira cómo dice su enseñanza: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¡Ah, qué bárbaro! Pedro no se le va una, ¿verdad? Al dominio propio paciencia, hola, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Esto es toda una enseñanza de cómo aprender a tener dominio propio. Nosotros podríamos dedicar toda la predicación solo para hablar de estos versículos. Le invito a que reflexione a lo largo de la semana en ellos. Regresemos al tema. Permanecer, escuchar, dominio propio. Vamos al cuarto contraste. Cuando habla. Estando Jesús con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, en Mateo capítulo 16, dice el texto que hace unas preguntas a ellos, unas preguntas muy obvias. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después ahora hace la pregunta de manera personal a ellos. ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, bueno, ese es Pedro, contesta en primera instancia: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y Jesús le dice: Pedro, bien has contestado, porque esto que tú has dicho te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¡Ja! ¡Qué momento tan espiritual y tan hermoso en ese momento! Pero 4 versos más tarde, 4 versículos más tarde, les empieza a platicar Jesús que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, ser muerto y resucitar. A lo cual Pedro contesta: en ninguna manera te suceda esto. No, Señor, no lo hagas. Y Jesús le dice ahora: quítate delante de mí, Satanás. ¡Wow! ¡Qué tremendo contraste!
¿Te das cuenta? Primero fue un hombre dirigido completamente por Dios y pocos versículos después fue un hombre dirigido directamente por Satanás. Este es Pedro. Algo sucede similar en otra ocasión cuando anuncia su muerte poco antes de ser apresado. Y entonces Pedro le dice en Lucas capítulo 22, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y bueno, sabemos la historia. Sabemos que Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿no? Y sabemos que después niega al Señor poco después. En ocasiones, nuestro hablar resulta tan imprudente y hablamos y prometemos muy rápido sin discernir en profundidad lo que estamos diciendo, lo fuerte de nuestro compromiso. Por ello, el consejo de la palabra es ser mesurado al hablar. Tener claro que lo que estamos diciendo y en dónde estamos siendo influenciados. Por lo tanto, el cuarto principio que nos da la enseñanza de Pedro es la letra R de su nombre. R de razona tus palabras. Razona tus palabras. Esta es la cuarta enseñanza y es una invitación a pensar antes de hablar. El libro de Eclesiastés nos dice claramente acerca de esto. Jesús mismo nos dice una instrucción acerca de cuidar cuando haces juramento. Podría ser parte del dominio propio por sí mismo. Sin embargo, preferí ponerlo aparte por la importancia que representa esto. Personas que no piensan antes de hablar pueden caer en engaños, en ofensas, en violencia y tantas cosas más. Y pueden caer en esta declaración que Jesús hace a Pedro como mensajero de Satanás. Esta misma declaración la hace el apóstol Santiago en Santiago capítulo 3 y dice que cuando nosotros tenemos celos amargos y contención en nuestro corazón, esta sabiduría no es la que viene del cielo, sino terrenal, animal y diabólica. Está diciendo prácticamente lo mismo que Jesús a Pedro. Tú estás hablando en nombre de Satanás. Razona tus palabras o tendrás muchos problemas. No vaya a ser que estás hablando en nombre de alguien que no quieres. El Pedro que razona sus palabras, el Pedro que fue transformado por Dios, nos dice en primera de Pedro 4:11, si alguno habla palabra, hable conforme a las palabras de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Qué linda enseñanza. Y también nos advierte algo que Pedro había aprendido en forma personal. Dice en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y él, el apóstol Pedro, entiende perfectamente lo que representa ser usado por Satanás mismo. Permanecer, escuchar, dominio propio, razonar las palabras. Vamos al quinto contraste, cuando Jesús le llama. Este es el último episodio que quiero enfatizar en la vida de Pedro. Es cuando se tiene un encuentro con el Jesús ya resucitado. Una vez que ya había pasado todo el evento, dice que los apóstoles se fueron al mar de Galilea y entonces regresaron al lugar donde estuvieron antes. ¿Antes qué? 3 años antes. 3 años antes, cuando fue el Señor Jesús y les dijo, venid, seguidme a mí y los haré pescadores de hombres. Regresaron a ese mismo lugar y estando en esa condición, estando en el mar, Pedro dice estas palabras en Juan 21:3, yo voy a pescar. Y dice el texto que 6 más le siguieron. Así es que 7 de ellos se subieron a la barca para regresar a hacer lo que antes hacían. A pescar. A pescar. Hay mucha enseñanza alrededor de esta historia y podría dedicar bastante tiempo nuevamente a hablar de esto. Pero lo que dice el texto es que el Señor Jesús viene a la orilla de la playa, Jesús les hace una indicación que echen la red de un lado y en el momento en que se dan cuenta, Juan identifica que es Jesús y en ese momento Pedro se lo dice a Pedro y Pedro le importa ya poco la barca, le importa poco los peces, se lanza al agua y va con Jesús. Esa es la historia. Después cena con Jesús, todos los discípulos y después de esto, después de cenar y después de todo esto, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven acá.
Y entonces tiene una conversación con él. El final de la conversación la conocemos. Jesús le dice a Pedro: Pedro, es momento de que trabajes en apacentar mis ovejas. Esta es la misma llamada, el mismo llamado de 3 años antes de serás pescador de hombres. Apacienta mis corderos, le dice el Señor. Y entonces Pedro tiene una controversia aquí. ¿Soy pescador o cuido al pueblo de Dios? Esto nos da la referencia a la quinta enseñanza de Pedro. La O de obedece al llamado. Obedece al llamado. ¿Sí? Esta instrucción no es para cualquiera, es para aquellas personas que tienen cierto grado de madurez y que entienden que la vida espiritual es mucho más que solo recibir, es mucho más que solo ir al concierto, es mucho más que asistir al culto dominical. La vida espiritual cobra el verdadero significado a la luz del llamado que tenemos de Dios al desarrollo de los dones que Él nos ha entregado, y este desarrollo de dones y talentos para que sean puestos al servicio de Él. No es para otra cosa, sino para atender aquella necesidad que el Señor puso en nuestro corazón y que ahora vemos claramente. Usted y yo tendríamos que tener bien clarito qué es aquello a lo cual el Señor nos ha llamado, ¿sí? Yo sé que hay personas que pueden ser excelentes pescadores. Los conozco, a varios de ustedes yo los conozco. Sé que son excelentes pescadores. La pregunta es, ¿a eso te llamó el Señor? ¿Solo a ser un excelente pescador? Y sé lo que te estoy diciendo. Sé que ese llamado a ser un excelente pescador representa ser exitoso en tu negocio, en tu trabajo, en tu carrera, en lo que haces. Gloria a Dios por ello. ¿Solo para eso? Tal vez como a Pedro, fuiste llamado a apacentar ovejas, a entrar al negocio de Dios. Por decírtelo de alguna manera, fuiste llamado a ser parte del negocio de Dios. Y tal vez lo que tú haces en tu trabajo, el desarrollo, los peces que pescas, van a ser o pueden ser utilizados para el negocio espiritual. Yo te lo dejo solamente para que pienses en ello. Si tú no vas a ser parte del negocio espiritual, tú tendrías que ser parte de aquellos que invierten, que sostienen, que levantan, que soportan el ministerio espiritual. Ser pescador es muy bueno, vale la pena, pero si es un fin en sí mismo, pierde razón de ser. El Pedro que obedece al llamado es el apóstol que se convierte en la referencia más estable y significativa de los inicios de la iglesia primitiva. Para Pedro, ese Pedro que fue rescatado de ser pescador, el ser pescador era una vana manera de vivir, según él lo dice en 1 de Pedro 1:18. Rescatados de esa vana manera de vivir, ahora exhorta a las personas a apacentar la grey de Dios de una manera voluntaria, con ánimo pronto, siendo ejemplo para ellos. Terminemos. Este Pedro es uno de los personajes más representativos en la iglesia primitiva. Es uno de los hombres de más grandes contrastes que encontramos. Pero ese cambio radical, este hombre de abismos y montañas, ¿sí?, se convierte en toda una referencia espiritual posteriormente. ¿Y cómo es que logró eso, Pedro? Bueno, muy sencillo. Porque aprendió a permanecer en Dios, a escuchar a Dios, a tener dominio propio, a razonar sus palabras y a obedecer al llamado. Las 5 cosas juntas. Y al final de todo esto, la pregunta sería, ¿la vida de Pedro fue perfecta? Lamentablemente no. Gálatas capítulo 2 encontramos al apóstol Pedro siendo reprendido por su hipocresía por el apóstol Pablo, porque dice el texto que él mantenía una vida, una conducta delante de los judíos y otra conducta delante de los gentiles, a lo cual el apóstol Pablo tiene que reprenderle. Y esto no tendría que ser algo negativo, sino al contrario, positivo. ¿Por qué? Porque nos hace ver al ser humano, al hombre que comete errores, al hombre que se equivoca.
El hombre que tenía estos contrastes continuó teniendo estas condiciones. Pero este hombre de grandes contrastes, este hombre de errores, es una esperanza para ti y para mí. ¿Por qué? Porque esta condición tal vez estamos tú y yo, y eso no es un impedimento para que tú y yo seamos usados por el Señor. Porque el Señor no quiere personas perfectas. Si fuese ese el caso, nadie estaría en el ministerio, ¿sí? El Señor quiere a personas dispuestas, que estén listas para hacer los cambios que necesiten hacer en su vida. El Señor quiere que tú y yo estemos atentos en atender aquellas cosas de nuestra debilidad para poder ser usados por Él. Aquí tenemos un gran ejemplo de un hombre que fue usado grandemente y no era perfecto. Tenía errores, pero eso es lo que nos debería de animar a ti y a mí, porque podemos seguir avanzando en este sentido, ¿sí? El apóstol Pablo nos enseña con su testimonio que es posible hacer cambios radicales en nuestra vida con la ayuda del Señor. Tal vez tu testimonio no sea tan grande, o tal vez sí. Tal vez tú estuviste en una vida terrible antes de conocer al Señor. O tal vez tú estuviste, digamos, cobijado o protegido en una vida donde no pudiste o no caíste tan duro. Bueno, sea tú que estuviste en el peor de los lodos, o sea tú que estuviste cobijado en tu orgullo de tu autosuficiencia, las dos personas necesitamos de Cristo. Y los dos necesitamos hacer esos cambios, y eventualmente esos cambios tienen que ser comunicados a otras personas para decirles a las otras personas: en Cristo sí es posible ser diferente. En Cristo sí hay un antes y hay un después en la vida. En el Señor, aquellos hábitos, aquellos vicios, aquellas condiciones decadentes, aquellas familias destruidas, en Cristo sí es posible hacerlas diferentes. En Cristo es posible dejar aquellas cosas que nos lastimaban. En Cristo es posible ser honesto. En Cristo es posible tener un trabajo digno. En Cristo es posible sostener una familia. En Cristo es posible. Solo tienes que recurrir a Él y entender que hay un antes y un después en tu vida. El llamado para ti es que ese cambio radical sea en tu propia vida. Y si ese cambio radical ya está en tu propia vida, te invito a que armes tu testimonio y lo compartas con todas las demás personas que puedas a tu alrededor. ¿Por qué? Porque todos pueden negar tal vez algunas de las cosas de la Biblia. Tal vez algunos puedan negar algunas de las situaciones que han enfrentado. Tal vez algunos pueden incluso cuestionar el aspecto histórico de la Biblia, que no se puede cuestionar, pero por la evidencia que hay, pero podrían entrar en ese debate. Lo que jamás van a poder cuestionar es lo que Cristo hizo en tu vida, y eso es un testimonio vivo de ese cambio radical en tu vida. Así es que somos llamados a anunciar esos cambios radicales, pero no solamente como aquel que platica la historia, sino como aquel que la está viviendo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte esta mañana. Que tu iglesia, Padre, sea edificada y retada en esta mañana. Te invito a que tú en este momento, con tus propias palabras, le digas al Señor: yo quiero ser un testimonio vivo. Yo quiero ser un ejemplo de un cambio radical para mi entorno. Padre, ayuda a tu iglesia a trabajar en esta área para poder compartir con otras personas lo que tú has hecho en nosotros, como lo hiciste en la vida de Pedro. Para ti sea la honra y la gloria, y que cada vez que compartamos podamos decir: gracias a ti, gracias al Señor, gracias a Jesús, es que ahora soy lo que soy. Nos ponemos en tus manos por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a esta transmisión del servicio de adoración de la Congregación Torrefuerte en la ciudad de Puebla, México, correspondiente al domingo 3 de mayo del año 2020. Gracias por acompañarnos hoy. Presten atención, por favor, a estos anuncios. Hemos suspendido todos los servicios, ministerios y actividades presenciales de Torrefuerte debido a esta contingencia del coronavirus COVID-19 hasta el 31 de mayo. Cualquier cambio a estas instrucciones los vamos a poner en nuestra página web y en nuestra página Facebook oficial de la iglesia. Estén atentos, por favor, a esos medios de comunicación. Ahora, calculan algunos que el apogeo de la curva matemática de los contagios será entre el 8 y 10 de mayo, o sea, esta próxima semana.
Los que no tienen que salir, por favor, quédense en casa. Los que tienen que salir, por favor, cuídense a lo máximo posible. Tenemos equipos de doctores y psicólogos para asesoría relacionada a esta contingencia y también consejería y ayuda pastoral por teléfono. Estamos para servirles en los teléfonos de la iglesia de 9 a 4 de la tarde, lunes a viernes, o por correo electrónico o por medio de un mensaje de Facebook en nuestra página Facebook, un mensaje inbox, como se conoce. Aunque nada es presencial, sí estamos transmitiendo las reuniones de los miércoles a las 7:30 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Si no pudo conectarse en esos horarios, podrá ver esas transmisiones después a su conveniencia en nuestra página web. Ahí estarán disponibles todas hasta la fecha en www.torrefuerteylatinaBdebueno.org. También tenemos estudios y clases especiales virtuales. Hay para mujeres, hay para jóvenes adolescentes, jóvenes adultos y también para matrimonios. Además, este sábado pasado, más bien hace una semana, el sábado 25 de abril, abrimos 4 cursos en línea. Se están pasando en línea los sábados entre 9 a 12, uno a las 9, 10, 11 y 12. No es muy tarde para inscribirse porque están siendo grabados en nuestro canal YouTube para que puedan verlos en cualquier horario. Nuestra próxima transmisión virtual será este próximo miércoles a las 7:30 de la tarde o de la noche. No se lo pierdan. Habrá música especial y un mensaje que será de bendición para sus vidas. Ahora, esta contingencia llamado coronavirus COVID-19 principalmente amenaza la salud y hasta la vida. Sin embargo, también la economía ha sido sacudida. Necesitamos, francamente, su ayuda para cubrir los gastos fijos de la iglesia y asegurar que ningún misionero se quede sin nuestra aportación mensual como iglesia. Hemos puesto en la parte superior izquierda de nuestra página web una pestaña que dice Aportaciones en línea. También notarán algo nuevo en su pantalla. Van a ver ahí un cuadro QR. Es un cuadro ahí gris con negro y blanco. Si colocan la cámara de su celular sobre este QR, automáticamente les llevará al sitio para poder donar, ofrendar o diezmar. Siga usted los pasos indicados y podrá ayudarnos ofrendando con una tarjeta de crédito, un depósito directo a una cuenta nuestra bancaria, una transferencia electrónica bancaria o a través de una tarjeta saldazo de OXXO. Muchas gracias por su ayuda, muchas gracias por su atención. Sigamos alabando a nuestro Señor. Gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré.
sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Familia querida, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Dios les bendiga.